programa Voces de Libertad con el diputado venezolano Germán Ferrer. Muy buenos días, amigos de Voces de Libertad. Les habla el diputado Germán Ferrer. Un saludo a todos los que nos sintonizan por este canal. Hoy nos honra tener a un distinguido invitado, el ingeniero Sergio Sánchez, integrante del Movimiento por la Democracia, quien en unos minutos hablará de su visión respecto a la integración de los factores políticos para la salida definitiva de la tiranía. El propósito de este programa es llevar un mensaje de esperanza a todos los venezolanos y mostrarles lo que hasta ahora hemos logrado en la lucha por la libertad de nuestro país. El régimen se ha debilitado de tal manera que nos permite avisorar la anhelada victoria de nuestro pueblo, en la que la unificación de todos los factores políticos democráticos es condición necesaria para apresurar la caída del régimen, que no tenemos tiempo para perder, porque cada momento que pasa es crucial para los que queremos ver a nuestra Venezuela libre y soberana. Aun cuando Maduro sobrevive y poco le importa la tragedia de los venezolanos provocada por él y su banda de pillos, está en su momento de mayor debilidad, pues no puede revertir la presión popular, el cerco diplomático y las sanciones económicas que lo acorralan cada vez más. El tiempo apremia. Muy buenos días, Sergio. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias en a ti, programa y a todos los que nos están viendo. Voces de Libertad. Bienvenido. Sergio, en primer lugar, danos un panorama de cuál es la situación en este momento en Venezuela. Bueno, hay una crisis severa que involucra varias dimensiones. La dimensión política, en primer lugar, una suerte de empate catastrófico donde las fuerzas del gobierno no pueden aplastar a la Venezuela democrática cada vez mayor que se opone a él, pero también por el otro lado las fuerzas democráticas. O sea que hay como un equilibrio en este momento. Hay un equilibrio catastrófico en términos de que ese equilibrio no es estable en el tiempo y va deteriorando progresivamente no solo la situación política, sino también la situación económica del país, ya muy mal por el colapso de la industria petrolera, por la situación eléctrica, etcétera, y a todo esto se le suma una dimensión social de la crisis con varias ramificaciones: migración, niñez abandonada, etcétera. En ese aspecto que tú estás planteando, ¿qué tan débil está el gobierno? Si está débil o está fuerte, ¿no? Bueno, Gramsci dice que para construir hegemonía un gobierno tiene que combinar consenso con violencia. Mientras más consenso haya, menos violencia ejerce. En la medida que el gobierno ha tenido que ejercer represión cada vez más brutal, eso es la mejor prueba de que está perdiendo los consensos internos, los consensos nacionales y los consensos internacionales. Cada vez está más aislado, cada vez está más solo, sin duda cada vez más fracturado. Ahora, ¿qué estamos haciendo para acelerar eso? Porque todos queremos, de alguna manera, pues salir rápido de toda esta tragedia que está viviendo Venezuela. ¿Qué hacemos? Bueno, yo diría que lo primero es ponernos de acuerdo. Ha sido muy difícil. Bueno, en primer lugar nosotros que provenimos del chavismo, en las fuerzas de izquierda, progresistas, tener que sentarnos con gente con que históricamente hemos estado enfrentados no es fácil desde el punto de vista, en primer lugar, moral. Ese discurso, yo no me siento con la derecha, y viceversa ellos, yo no me siento con el chavismo, es una concepción moral. Pero al final hemos entendido que más allá de cualquier cosa somos venezolanos. A mí no se me contagian las ideas por sentarme con alguien que piensa diferente que yo. Ahora, lo que sí es cierto es que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y por qué hasta ahora no ha habido resultado? Porque en definitiva, ha habido mucha acción, pero ¿qué cosa está saliendo mal que no hemos logrado el triunfo en este momento? Uno, eso primero que te digo, todavía no hemos logrado ponernos de acuerdo todo en la forma correcta de la salida, y eso implica no solamente establecer una ruta para la salida, sino qué viene después. ¿Cómo es ese tránsito? ¿Cómo se dirige ese tránsito? ¿Quiénes son los actores y las fuerzas determinantes que tienen que representar a la Venezuela democrática? Ahí creo que hay tareas pendientes, y todavía hay actores que creen que deben ser ellos los que dirijan y todavía no han comprendido que tiene que ser una representación, gobierno, unidad nacional. Eso siento que se ha ido madurando aceleradamente. Y por otro lado, para completar la pregunta, ¿qué más falta para que salga el gobierno? Toda tiranía sale cuando ocurren dos cosas: cuando
se reducen los costos de salida y cuando se incrementan los costos de represión para esa tiranía. Es decir, cuando es mucho más fácil para ella salir, negociar pacíficamente una salida, que hacer lo que está en este momento haciendo el gobierno de Maduro, que es utilizar la represión más brutal, más gorila que pueda haber, al peor estilo de Pinochet, para mantenerse por la fuerza en contra de la voluntad de un pueblo. Pudiéramos decir entonces que, como dicen el refrán popular, no hay peor estilla o mejor estilla que la del propio palo. Claro. Hay gente que viene del chavismo. ¿Cómo se están agrupando estas personas que vienen del chavismo? Es decir, ¿y qué papel pueden jugar en esta coyuntura? Claro, hay que recordar que la oposición clásica antichavista tiene 20 años organizándose. Los que provenimos del chavismo, de la izquierda, fuerzas progresistas, bueno, fue un proceso de ruptura progresiva con Maduro. Unos rompieron antes, otros después. Lo primero que surge es el duelo porque, oye, estás rompiendo con lo que tú siempre apoyaste, ¿no?, políticamente, pero el siguiente paso es, los que no deciden migrar, irse para el extranjero, es organizarse. Recientemente hemos comenzado... Te iba a preguntar sobre eso. Tengo entendido que hay el movimiento de defensa de la democracia, Movimiento por la Democracia, que es un nuevo movimiento que ha surgido, y creo que tú formas parte de eso, ¿no? Sí, así es. Nosotros veníamos, en mi caso venía del movimiento Amplio Desafío de Todos, que lidera Miguel Rodríguez Torres, preso y secuestrado y además desaparecido, no sabemos dónde está hace más de 60 días. Ese movimiento se suma con otros movimientos y en definitiva, para hacerlo corto, hemos decidido crear hace pocas semanas el Movimiento por la Democracia, donde hay figuras muy relevantes como por ejemplo el exministro de Chávez, Rodrigo Cabezas, la defensora del pueblo Gabriela Ramírez, dirigentes, diputados, exdiputados, concejales, exalcaldes, y estamos ahorita ofreciéndole a la ciudadanía venezolana una visión progresista que reivindica lo reivindicable de Chávez. Hay cosas reivindicables y cosas no reivindicables, pero también ofrece un espacio de encuentro a los que no fueron chavistas, pero que creen que la salida venezolana no es retrogradando las conquistas sociales, sino es con eficiencia, corrigiendo los errores, Excelente, pero defendiendo los logros que consideramos positivos. Hablando de la salida, hay quienes plantean que la salida tiene que ser obligatoriamente por la fuerza, o sea, violenta. Y hay otros que plantean la negociación. ¿En qué posición están ustedes? No, el MPD cree que la salida tiene que ser, en primer lugar, soberana, es decir, de los venezolanos. En primer lugar. En segundo lugar, tiene que ser una salida civilizada, es decir, que nos podamos poner de acuerdo los venezolanos, y eso implica que los que están ahorita en el gobierno terminen de entender que es insostenible el gobierno de Maduro, es inviable. No hay manera de salir de la crisis petrolera, eléctrica, servicios, alimentos, salud, etcétera, con el nivel de aislamiento que tiene el gobierno de Maduro, que en buena medida él se lo provocó, porque están diciendo que la crisis es producto de las sanciones comenzaron este año, el desastre petrolero comenzó desde el 2009-2010, comenzaron a desviarse los recursos del mantenimiento preventivo y predictivo para otras cosas y comenzó la industria petrolera a decaer. Hoy reactivar la industria petrolera requiere decenas de miles de millones de dólares que no tienen Maduro. Por lo tanto, es insostenible. Deben entender que la salida es no se puede frenar esa salida, y que lo más conveniente es negociar. ¿Para qué? Para que no haya persecuciones posteriores, no haya cacería de brujas y que reine la democracia. Y en esa democracia el PSUV, que todavía apoya a Maduro, pueda regenerarse, pueda corregirse. O sea que están tendiendo puentes a lo que viene del chavismo. Claro, y a su vez estamos hablando con la oposición, explicándole que no puede haber persecuciones. Por ejemplo, esos discursos de los sectores más radicales, opositores, que dicen que hay que sacar de raíz al chavismo, eso es una tontería, y al final ese discurso polarizante le favorece a los sectores más fascistas del gobierno para decir, ¿vieron? Después de nosotros el caos, que es lo mismo que decía Pinochet en Chile. Decía, si a mí me sacan, lo que viene es el caos. Eso es lo que está haciendo Maduro, y la base comunicacional de eso es el discurso del extremismo de derecha. ¿Habrá más caos que el que está propiciando Nicolás Maduro en este momento? La única manera que haya más caos es que haya una guerra civil. Y eso tenemos que evitarlo. Para una pregunta ya para finalizar el programa, Sergio, el papel de Guaidó en esta coyuntura.
Bueno, Guaidó ha sido un batacazo en términos que ha sido sorpresivo. Primero porque es una persona muy joven, ¿no? Y ha manejado esto con mucha amplitud. A pesar de las presiones que recibe para radicalizarse en cierta dirección, él ha insistido en la necesidad de lanzar puentes, de tender puentes, de buscar salidas negociadas. Fíjate que cuando él apuntó a que había que ir a Oslo, bueno, muchos sectores de la propia oposición le cayeron a palo y fue correcta la postura que tuvo. Pero también, a veces, cuando habló del tema del Comando Sur, etcétera, eso más bien no ayuda. Pero eso es normal en lo que hemos estado viviendo en Venezuela. Pero tenemos ya, bueno, para finalizar definitivamente, el tiempo de Guaidó se acorta, ¿no? Es decir, a final de año tendría que tomar otra decisión. Bueno, es un acuerdo político, de que el año que viene hay que nombrar como presidente de la Asamblea una representación por las minorías, por los partidos minoritarios, pero es un acuerdo político. O sea, si al final llegamos a un proceso electoral este año, de repente no es el ideal, no es el que deseamos, pero es un proceso electoral que nos permite garantizar que la voluntad de las mayorías se respete. Bueno, ¿quién sería el candidato en estas circunstancias? Teniendo un poco de gente preso, candidatos presos, inhabilitados, ¿no? Parece obvio, ¿verdad? Parece obvio que tendría que ser Guaidó. Obviamente tendría que empezar un proceso de transición. No sería un gobierno de 4 años, tiene un proceso de transición, y una vez reinstitucionalizado, ahí sí podríamos ir a un proceso libre, y obviamente si es Guaidó el que preside la transición, no pudiese ser candidato posteriormente. Bueno, quedan muchas cosas en el tintero, pero de todas formas te agradecemos esta visión que nos ha dado del país. Gracias, pues. Encantado. Muchas gracias. Aquí finaliza el programa Voces de Libertad con el diputado venezolano Germán Ferrer.